No los escucho, muchachos, están muteados. Disculpen. Ahora sí. ¿Me escuchás ahora? Fuerte y claro. Buenísimo. Estábamos diciendo que qué suerte que se fue Facundo porque no se va a cortar. Podemos grabar más. Ok. Excelente. Bien. ¿Se entendió la metaimografía entonces? Era tratar de reconciliar eso y de paso tratar de unir papers en una misma línea argumental. El siguiente es la metanarrativa. Bien. La metanarrativa trata de identificar qué equipos de investigación han hecho investigación en el área, ¿sí? ¿Qué gente ha trabajado en este problema? ¿Cómo conceptualizaron el problema esos distintos grupos de gente? ¿Qué teoría usaron? ¿Qué métodos definieron como rigurosos? ¿Y qué instrumentos usan? ¿Sí? Entonces, hay una serie de papers que usaron el mismo instrumento porque imitaron lo que hizo este, o porque todos están más o menos en la misma línea. Entonces, eso es lo que trata de identificar la metanarrativa, dar una perspectiva histórica. Y esto lo que hace es iluminar el problema. Mi pregunta es ahí, vinculado a lo que estábamos discutiendo antes, esto de que qué instrumentos usan puede contestar a qué algoritmos usan. Claro, en realidad los instrumentos, sí, los instrumentos pueden ser o qué medición usan, o qué, no sé la palabra. No, pero por ejemplo, para el caso de las yemas, entonces, ¿por qué nosotros usamos Deep Learning? Claro, ¿por qué esa fue tu decisión? Ajá. Porque venís siguiendo una escuela de pensamiento de X. ¿Entendés? Entonces, el hecho de armar esas familias de investigación te enseña a entender mejor todo lo que hay por detrás de los estudios. Y dice que te ayuda a iluminar el problema y plantear áreas a considerar. Y saber también qué cuestionar. Porque decir, bueno, este hizo SIF, ¿por qué lo hizo? Y porque venía en este pensamiento. Bueno, ¿nos conviene salirnos o nos conviene seguir a estos? ¿Entendés? El hecho de saber que existen ya nos sirve para ver cómo plantear los resultados o cómo plantear nuestras investigaciones venideras. Y lo que dice es que no sirve tanto para proporcionar respuestas, sino para tratar de iluminar el área, y por eso le decía al Facu que servía, sobre todo en las revisiones previas a las tesis, porque el hecho de hacer una metanarrativa y tratar de encontrar, identificar estos ítems, me sirve para demostrar que me sumergí en el tema y que la estoy ganando por hablar. Bien. Estos dos enfoques sirven para perseguir una línea de argumentación. Puedes usar uno, puedes usar los dos, no puedes usar ninguno si no querés. El segundo componente de la síntesis era el poder examinar consistencias. Y quiere hacer sensible la revisión de los patrones que se pueden encontrar en distintos factores de influencia. El contexto, el tipo de intervención, la población, básicamente el alcance que definen los distintos papers. Entonces, acá lo que nos insta es, primero, a hacer una comparación de los datos. Tratar de identificar patrones para armar relaciones entre distintas variables. Esas relaciones pueden ser tensión o causalidad. Una relación de tensión se puede dar, por ejemplo, cuando yo trato de investigar sobre una forma de hacer educación a distancia, ¿sí? Entonces, yo quiero obtener beneficios como ir en tiempo, pero esos beneficios van a cuenta de perder otros beneficios como, por ejemplo, obtener feedback del profesor. Entonces, hay relaciones, hay variables que tienen una relación de tensión entre ellas. Y el hecho de poder identificarlas a esta altura me permite armar, por ejemplo, un mapa conceptual. Es decir, las opciones que hay ahora plantean tensiones entre estas dos variables. Fijémonos si podemos reconciliarlas de alguna forma o tengamos presente que no vamos a poder aumentar una sin disminuir la otra. Y también puede haber relaciones de causalidad.
Entonces, si vemos el ejemplo de las vacaciones, ¿y qué es una buena vacación? Y podemos detectar que la mayoría de los hombres dijeron comida, o que la mayoría de las mujeres dijeron lugares para ir a comprar, siendo bien sexy. Pero eran los ejemplos que da el libro. Determinar esa causalidad dentro de un método viene a esta altura de lo que sería la síntesis, al examinar consistencia. Bueno, te dice que el mapa conceptual es la mejor forma de graficar estas relaciones, no tanto describirlo textualmente, sino quizás resumir todo en eso. Y hay que tener mucho cuidado con lo que mencionaba antes de lo que era el sesgo cognitivo, que es lo que llaman. Es decir, casarse con una teoría que explique todos los resultados que estamos viendo en los diferentes papers, eso es sesgo cognitivo. Y puede causar cierres analíticos prematuros, es decir, yo ya encontré mi solución y ver que aquello que me contradice en realidad no era tan buen estudio. No me lo contradice tanto. Eso es excluir la evidencia pertinente cuando no debería serlo. Entonces, tengo que estar muy consciente de que este sesgo cognitivo existe y que es algo que la evolución nos ha hecho hacer así y que no es un aliado para nada de una síntesis objetiva. Así que lo que propone es verificar constantemente cualquier conclusión que obtengamos contra los datos originales. Y para eso nos sirve bastante tenerlos ya tabulados y formateados como yo quería. Bien. Y lo otro era que nos decía que había que identificar el caso desconcertante. Porque, bueno, lo que comentaba antes de que las revisiones todo el tiempo se están sometiendo a pruebas de solidez. Entonces, tratan de mostrar los lugares en donde te pueden atacar que estás haciendo agua. Lo primero es que el caso desconcertante a veces puede ser que estamos tomando solo una de las múltiples variables que influyen en ese resultado. Entonces, lo que nos dice es que no se debe dar demasiada importancia a una única variable cuando la diferencia en estos resultados puede ser producto de muchas variables trabajando. Acá damos un ejemplo de una estrategia, una intervención de una estrategia de mejora del trabajo en equipo de una empresa, ¿no? Entonces, una intervención, habían notado que el caso desconcertante era que generalmente andaba bien una intervención aislada, pero habían encontrado un paper que andaba mucho mejor cuando hacías muchas intervenciones al mismo tiempo. Entonces, eso podría ser un caso muy desconcertante, pero en realidad lo que descubrieron después era que había un efecto de escopeta. No era que actuaban mejor juntas las estrategias que usaban, sino que al usar varias al mismo tiempo, había más probabilidad de que una actuara. ¿Entendés? Entonces, a veces, en el caso desconcertante, en realidad es un caso que encaja con tu explicación, pero desde otra perspectiva. Claro. Entonces vos tenés que estar abierto a tratar de incluirlo. Pero si hubieras descartado el caso, como decir, no, este estudio no me sirve porque la calidad es mala, claro, no hubieras encontrado esa otra lista. Entonces, por eso te dice Insta que te esforcen en encontrar estos casos. Pero a veces nos podemos encontrar con outliers que son genuinos. Es decir, que vienen de estudios que tienen la mejor calidad y que son 2 o 3 que me tiran abajo mi teoría y que están ahí y no hay forma de deshacerse de ellos. Se pone el cero. No, dijo que era malo el audio y el video. Ok. Así que acá lo que tenés que fijarte es ver si no hay forma, la evidencia conflictiva persiste y no es una multivariable como en el caso anterior. Lo que te sugiere es que te fijes si puedes proponer esos outliers como fundamentación para otra investigación aparte que se concentre en por qué esos casos están funcionando de manera distinta. Como que no le encontramos una solución a eso y quizás ese ejemplo en particular está funcionando por otra ley distinta que ahora no vale la pena seguir perdiendo tiempo en eso y que puede ser una investigación que haga
encontrar, sería retrospectivo, ¿no? El estudio. ¿Por qué este caso dio estos resultados? Que puede ser que sean resultados mucho mejores que lo que propone tu jefe. Entonces, quizás estás más interesado en eso que otro. Y esto que les decía de llevar documentación interna, más allá de documentar todo el paper con un formulario de extracción, cada vez que vos tengas un presentimiento, cada vez que te llegue una sorpresa, llevar como una cuenta de eso para después ponerlo en los resultados. Y que el que lea la síntesis sienta como que haga el mismo camino que hiciste vos al leer todo. La revisión tiene que ser una sustitución al leer todos los papers. Entonces, como que hacer el caminito y para eso vas a tener que ir acordándote de todo lo que viste vos. Así que lleva tu documentación interna. Y si en un momento alguna asunción que hiciste hizo que te desviaras, podés volver no al principio, sino a un paso anterior y agarrar otro camino. Para eso te sirve tu documentación interna. Vamos a ver después. ¿Dan algún ejemplo de eso? Sí, eso es cosa del análisis. Ver cómo hacer cuando yo supuse algo, como porque quise, digamos, no me sale la palabra, sería como unilateralmente, me encontré otro problema y decidí hacer esto. No sé por qué, pero decidí hacer esto. Entonces hay formas de ver qué pasaba si me volvía y decidí hacerlo otro. Bien, esos son los tres componentes de la síntesis. Lo que hay que tratar de hacer al usar un enfoque sintético. Ahora vamos a ver que hay enfoques sintéticos predefinidos que se usan mucho en algunos ámbitos y que puede ser de ayuda a saber. Entonces, la síntesis puede ser, de acuerdo al tipo de datos, una síntesis narrativa o un metaanálisis. Una síntesis narrativa básicamente te va a contar, mediante texto, pues para un cuento, todo lo que su parte encontró y te va a tratar de ir contando mediante palabras todo lo que quiere que sepas como conclusión de la revisión. Sirve mucho cuando los estudios primarios son muy heterogéneos. No es una forma de mostrar todo en un cuadro comparando las mismas variables, porque no todos tienen las mismas variables. Entonces, la mejor forma de explicar la heterogeneidad es narrando. Pero cuando tus artículos son bastante homogéneos y todos reportan lo mismo, te conviene usar algo más matemático y estadístico, que es lo que te propone el metaanálisis. ¿Sí? Es un método cuantitativo que te ayuda a organizar, a integrar todos los resultados y a obtener un resumen. ¿Sí? Que al seguir estos pasos te aseguras de minimizar el bias por completo y sirve solo si todos los papers reportan los mismos métodos de medición. O sea que necesitas cierta homogeneidad dentro de evidencia base. Bueno, la síntesis narrativa es bastante... Una pregunta. Sí. Pero vas a explicar ahora. Claro, hay que explicar los dos. Okay. La síntesis narrativa, entonces, se puede usar para cuando tengo resultados de diferentes tipos de investigación. Uno hizo una encuesta, el otro hizo un experimento, el otro solo pidió una exposición. Cuando tengo esas heterogeneidades, me sirve la síntesis narrativa y es la mejor forma de describir el alcance de la investigación existente. Pero lo que dice es que no te conviene, me acordé mucho de las tácticas tuyas de cuando hacíamos literature review, de que decía, bueno, hice 23 papers, el primero dice tal cosa, el segundo dice tal cosa, y bueno, ahí lo que dice es que pensés en una conversación de ascensor, que viene un compañero tuyo y te pregunta, ¿cómo va la review tuya? Estás subiendo 20 pisos y le decís, bueno, paper 1 dice tal cosa, paper 2 dice tal cosa. Y después cuando baja, le pregunta a otro sobre su review y le dice, curiosamente descubrí que solo 2 de mis 25 estudios incluidos se dirigían a niños. Las 23 restantes estudian la población adulta. O sea que ahí encontró como un déficit. Después dice, pensé que la escala de estrés de Sheffield iba a ser la medida de resultado más común, pero de hecho hay una proliferación de instrumentos diseñados por los propios investigadores. Solo 5 estudios utilizaron medidas de resultados validados, 3 de ellos utilizaron la escala de estrés de Sheffield. Así que ya estoy empezando a planear mi propio estudio primario para dirigirse a niños, utilizando una escala de resultados ya validada.
Es decir, que te pregunta que penses cuál de las dos conversaciones te vas a acordar más por los buenos motivos. Y esto es lo que trata de hacer una sintaxis narrativa, es decir, mira, todo lo que encontré te lo resumo lo mejor que pueda contándotelo, como si estuviera en una charla de ascensor. No tuvieras todo el tiempo del mundo para escuchar. Entonces te dice que trates de encontrar aspectos a resaltar, y acá lo que está haciendo por debajo es encontrar un hueco en la investigación, en la evidencia base, es decir, nadie se enfocó en los niños, y todos están usando sus propias herramientas. Así que yo voy a enfocarme en los niños y voy a usar una herramienta ya validada. Buenísimo. Eso es la síntesis narrativa. Y lo otro es el metaanálisis, que básicamente sirve para agarrar los resultados que te muestran en estudios, analizando el contexto y la ponderación que le das a cada uno, obtener una estimación general del efecto para una intervención más. ¿Sí? Entonces, todos los que han tratado de clasificar yemas lo han hecho de estas formas y han obtenido estos resultados en estos contextos, sobre estas poblaciones. Y lo que se hace es, revisa grandes cuerpos de investigación homogéneos y describe el alcance de la investigación existente. Hasta ahora, el resultado promedio de esta intervención es este. ¿Sí? Y tiene, ya vamos a ver mejor cómo lo hace. ¿Qué ventajas tiene? Enfatizan el requisito de resumir los hallazgos del estudio de manera sistemática. Es decir, este método ya está probado, está publicado, tiene un propio libro para seguirlo, y se utiliza cuando los cuerpos son homogéneos y cuando están usando papers cuantitativos más que nada. Y reduce las posibilidades de una interpretación incorrecta. Es decir, reduce el sesgo cognitivo, es decir, al utilizar esta herramienta te estás privando vos de tratar de encontrar tus propios patrones, qué sé yo, y tratar de descartar cosas que usando este método no vas a descartar. Y los resultados se muestran en estos gráficos, que se llaman gráficos de bosque o forest plot, que básicamente representan la tasa de éxito de una intervención y la tasa de éxito de su comparador. Una relación entre ambos. Entonces, cada una de estas filas son distintos papers. Hay una línea en el medio, que es esta línea de no efecto, que todos estos papers llevaron a cabo la misma intervención, digamos, dentro de un rango de variación, y lo estamos comparando con otra intervención anterior. Entonces, esta línea, todos los papers que se encuentran sobre esta línea van a ser los papers que dijeron que es lo mismo hacer la intervención propuesta que la contra la que estamos comparando. ¿Sí? Entonces, el efecto de cada paper se muestra acá. Lo más a la izquierda es el peor resultado posible, y lo más a la derecha es el mejor, y esto vendría cada uno de estos vendría a ser como un diagrama de caja. Entonces te muestra la variación estándar de los resultados, o la varianza, y la media. ¿Sí? Y lo que hace es hacer una especie de promedio entre todos los artículos, y te define el resultado de una intervención en particular. ¿Sí? Sí, no me termina de quedar claro la línea en medio. La línea en medio es uno, en realidad básicamente acá lo que hace es relacionar la intervención propuesta por los papers contra una intervención de comparación. Entonces, un estándar de comparación, por ejemplo. Cada uno de sus papers se comparó contra ellos. Claro. Ah, ok. Puede ser que la comparación sea en lo que se usa actualmente. Cada uno de esos papers propuso una alternativa utilizando una intervención más o menos parecida. Y lo que hace es comparar los resultados de la intervención propuesta contra la original. Si está a la izquierda, quiere decir que anda mejor la comparación que la intervención propuesta. Si está a la derecha, quiere decir que anda. O sea, todos tienen el mismo competidor. Exacto, todos están comparándose contra lo mismo. ¿Y ahí cómo figura el competidor en esa gráfica? No, en la gráfica el competidor no está. Lo único que te muestra la gráfica es la relación entre ambos resultados. Okay. Si es un 1 es que son iguales, si es menos de 1 es que es mejor en la comparación. Y si no, es mejor la intervención propuesta. Claro. Y al hacer esta especie de análisis estadístico, lo que se obtiene es una resolución total de la intervención en particular. Todos estos los probaron en sus respectivos contextos, y lo que me da es que, en general,
En este caso, la intervención propuesta anda peor que la con la que se está comparando. Y ese es el resultado de tu review. Y ese es el resultado de tu review y es tu conclusión. ¿Entendés? Como que, por ejemplo, esto serviría mucho para la comparación que se hace entre Cross Company, Single Company y el otro protocolo. Si después de todos los papers que analizaron llegan a una cosa así, van a decir, mira, el Cross Company anda peor. Y mostrás todos los datos estadísticos que te trae. El libro no se frena mucho en explicar cómo funciona esto, te manda a otro libro que te explica qué es lo que es metaanálisis, pero básicamente te dice que este caso de síntesis sirve mucho cuando son cuerpos homogéneos y son métodos cuantitativos. Sí, lo que me llama la atención es que en general los papers siempre, cuando se comparan contra otros modelos, ok, siempre son mejores. Porque hay también un bias de publicación, no, generalmente las cosas que no se publican. Claro. Pero bueno, sí, este es un ejemplo claro, para que veas el resultado de qué es lo que estás viendo. Buenísimo. En general van a dar hacia la derecha. Sí. Bueno, ese es el resultado de aplicar el meta. Igual está buenísimo. Sí, es muy resumido. Pero bueno, si tienen ganas de utilizar esto, van a tener que investigar más al respecto, porque el libro no habla mucho del tema. Solo dice que es lo que deberías hacer en caso de que tengas cuerpos homogéneos. Claro, Y cosas claro. Bueno, queda el análisis de presentación. No sé. Sí, dale. Seguimos. Lo matamos hoy. No. Bien. El análisis, o sea, la síntesis era, esto es lo que dice la evidencia. El análisis ahora va a tratar de decir qué es lo que quiere decir la evidencia. Es decir, analizar lo que está diciendo y ponerlo en un contexto de quién lo dice y cómo lo dice y tratar de obtener tu propia conclusión. Es decir, acá dice, brinda la oportunidad de evaluar la solidez de la evidencia para extraer conclusiones sobre los resultados que obtuviste en la síntesis y sus generalizaciones en el contexto deseado, porque nosotros queremos utilizarlo en nuestro contexto particular. Entonces, ¿va a ser aplicable lo que vimos en los resultados? Todo eso va a depender de lo que hicimos en la evaluación de calidad. El contexto deseado en este caso es un preconcepto que asumimos. Lo que vos dijiste en el contexto del pico. Ok. ¿Sí? Sí. Entonces. No debería cambiar acá. No. Es más, vos ahora deberías fijarte si los resultados que obtuviste en la síntesis pueden ser extrapolables a tu concepto. Ahora, dentro del análisis vamos a ver técnicas para confirmar los riesgos, ¿sí? Para decir lo que dice la síntesis está bien porque estoy haciendo este análisis que lo comprueba. Técnicas para analizar la validez. Acá voy a tratar de demostrar que tuve el menor bias posible y si hay bias que yo no puedo controlar, que hay varios que vamos a ver que no dependen de mí, sino dependen de los estudios que hay publicados. ¿Qué hice yo para tratar de reducirlos o atenerme a las consecuencias de que eso ya venía de antes y que no pasa mucho? Y después, cómo hacer recomendaciones para investigaciones. Entonces, lo primero, bueno, vamos a analizar la primera etapa, que es técnicas para confirmar los hallazgos de la síntesis. Acá lo que te propone es que lo primero que tenés que hacer es examinar la representatividad. Es más o menos lo que decía el tipo de la sensor. Es ver si hay algún grupo en particular que esté subrepresentado y que le vendría bien que lo representen en una investigación. Si hay alguno que ha sido sobre-representado. O si hay algún grupo que ha sido tergiversado o malinterpretado. Esto quiere decir que hay papers que hablan de esos grupos, pero casi todos los papers que hay están mal hechos en cuanto a calidad, entonces sería una buena investigación seguir hablando de eso, pero utilizando técnicas correctas. ¿Algún ejemplo que diga el libro de eso? No. Estas son cosas que deberías pensar para confirmar. Y técnicamente el examinar la representatividad acá estaría viendo para tratar de proponer cosas pues, como investigación nueva. No hay mucha técnica para confirmar lo que dijiste. Okay.
Esto es más o menos la síntesis de la evaluación. Ponderación de la evidencia. Nosotros hicimos una evaluación de calidad de los estudios y los habíamos separado en sólidos, moderados y densos, o alta, baja y densa. Sí. Y hacer esta ponderación de la evidencia me permite darle más peso a los que tienen una base sólida para la confianza y no hacerles tanto caso a aquellos que son más especulativos. Entonces, cuando vos ponderás la evidencia, te dice que le pongas un peso a cada paper, viste, como vos quieras, pero basándote en estos 4 aspectos, que son aspectos que deberías haber tenido en cuenta a la hora de generar una checklist que te permitía evaluarlos. O sea que esto vendría... Acá vendría a ser... Venía a resumir la checklist. Claro, agarras la checklist y le das valores a cada uno y obtenés un resultado final en base a cuánto le das a cada experimento, qué tanta puntuación le das a cada experimento. Lo que te dice es que... A ver, primero con la checklist lo separaste en Sí. sólido, moderado y bajo. Acá te dice que para verlo separado así deberías haberte bajado en estas cosas. Okay. La centralidad del estudio es el tema de revisión. No es solo evaluar la calidad, sino también lo que decía Facundo, de tratar de ver lo que sea aplicable a mi contexto. Entonces, voy a ponderar más a los estudios que sean muy parecidos a lo que yo quiero hacer, voy a ponderar menos a los estudios que se parecen solo superficialmente. La solidez del diseño, esto sí estaba contemplado en lo que era la evaluación de calidad. La claridad en el reporte de los métodos, ¿sí? Sí. Hay cosas que no me estás diciendo, ¿por qué no me las estás diciendo? Si no es claro lo que dice, eso también, o sea, son todas cosas para armar la checklist, es medio redundante. Creo que hay una figura acá. Generalización con respecto al contexto de intervención, tamaños de muestra y población. Por ahí puede ser aplicado a Sí, algo. por ahí anduvo porque era muy grande, o anduvo porque era muy chico, y cómo se generaliza a mi contexto. Mezclé esto todo, porque el tema de revisión es ver si son parecidas las intervenciones. Y esto tiene que ver más con el contexto. Y lo que nos queda es después armar una especie de forest plot, pero separado por categorías. Entonces, si yo tuviera un forest plot así, estaría muy entusiasmado porque lo que veo es que los resultados positivos están asociados a calidades mayores. Es decir, yo los ordeno en orden de calidad y trato de encontrar patrones en los resultados a partir de la evaluación de calidad que hice yo. Y esto me ayuda muchísimo a tratar de hacer un resumen de lo que sería una conclusión de la revisión. ¿Sí? Entonces, un gráfico así sería muy descriptivo para ponerlo en el reporte final. Bien. No me queda claro los circulitos, porque tienen... En realidad es otra foto que encontré en otro lado, pero voy a hacer el ancho del círculo, voy a hacer el ancho de la caja del forest plot de recién. Solo que acá usan círculo y el otro usan cuadrado. ¿Querés que conozca el anterior? No, ok. O sea, mientras más chico es el circulito, son los cuartiles. Mientras más grande es el círculo, quiere decir que mayor cantidad de estudios, de los resultados posibles, están dentro de ese. Pero se entendió lo de la clasificación. Sí, los colores representan la calidad. Y los ordeno para tratar de facilitarme los colores son el resultado en realidad. Fíjate que tenemos resultados positivos, resultados medios y resultados negativos. Sí. El orden en el que los pongo en las filas es la calidad. Entonces veo que los que son positivos están más arriba. Y los que son negativos están tendiendo a estar más abajo. Sí. Los colores es una clasificación del resultado del paper. El orden de el orden en la calidad, eso te lo da el checklist. Uh-huh. Ok. Y luego le das colores por
Sí, porque en realidad los colores es para ver mejor el tema de los resultados obtenidos analizando el forest plot. Si vos tenés el forest plot, lo único que tenés que hacer es ordenar esos mismos cosas que pusiste aleatoriamente, Sí. ahora ordenarlos por calidad. Y acá, esta foto le pone color separándolos en resultados negativos, resultados positivos y resultados medios. Perfecto. O no concluyentes. ¿Entendés? Ok. Entonces, lo bueno de la foto es que los resultados azules, que son los resultados buenos, están arriba en la calidad. Lo que nos quiere decir que una explicación puede ser que los resultados malos sean producto de mala ejecución a la hora de realizar el experimento y no un problema de la intervención en sí. Si fuera al revés, que los resultados malos son porque dicen unas cosas, ya ahí te tira abajo la intervención en sí. Claro. Pero ¿se entendió cómo funciona la comparación? Uno, la evaluación con la siguiente. Bien, otra técnica es concentrarse en los valores atípicos, los casos extremos y las sorpresas. Es más o menos repetir lo mismo que dijimos en la síntesis. Un valor atípico es un outlier. Es un estudio que muestra resultados muy buenos o resultados muy malos. ¿Sí? Como dijimos recién, el outlier podría ser resultado de múltiples variables, pero si no lo es, la idea es tratar de ver si podemos generar una investigación específica para explicarlo mejor, o si podemos excluirlos y ver si cambia mucho el resultado. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero es recordar que los valores atípicos hay que tenerlos en cuenta. Algo parecido a un valor atípico, pero que no lo es un caso extremo. En realidad lo que es atípico no es el resultado, sino que es el contexto. Entonces, si yo tengo un montón de papers de lo que sería de detección de temas al aire libre con sol, y hay uno que lo hace en un contexto de lluvia, no es un outlier en sí, porque quizás los resultados sean más o menos lo mismo, pero es un caso extremo, entonces hay que tenerlo en cuenta por otra cosa. Es otro resultado distinto. ¿Qué dice acá? Examinar las características de la población. Bueno, y tenerlos en cuenta. Básicamente lo único que hace es definir el concepto. Y después, lo de las sorpresas, que son, no es un patrón que sea particularmente bueno o particularmente malo, sino que dentro de mi explicación de cómo se comportan las cosas, no está en el lugar que yo había supuesto que iba a estar. ¿Sí? Está dentro de los buenos, por ejemplo, una sorpresa podría ser en el... me estoy adelantando. En mi propuesta de que la mejor calidad contribuye a resultados mejores, esto sería una sorpresa. Claro. Que el mejor de todos tiene comportamiento indiferente, digamos. ¿Sí? Entonces, no sigue la tendencia de todos los otros. Entonces habría que enfocarse por qué ese se comporta distinto y tratar de investigar un poco más o tratar de ver si podemos encontrar más información sobre eso. Pero no es una playa. Una playa sería que estuviera acá. Sería algo que anda muy bien. Ok. O muy mal. O muy mal. Bien. Te dice que lo tengas en cuenta y que trates de ver si podés añadir algo al resultado de la síntesis a partir de encontrar estos parámetros. Y estoy leyendo las notas, pero no hay nada más. Bueno, lo de registrar estas sorpresas, porque cada vez se vuelven menos sorpresivas. Y nada más. Lo de que esto va a generar, los outliers pueden generar nuevas investigaciones que traten de explicarlos por separado. Bien. Otra táctica es el análisis de subgrupos, que básicamente es separar a la gran población de artículos que tengo producto de la búsqueda y de los criterios de inclusión y exclusión, y tratar de armar subgrupos dentro de esta evidencia base y tratar de encontrar patrones
dentro de esos mismos estudios. Básicamente es armar grupos y ver si esos grupos se ajustan al efecto promedio o proporcionan una excepción a la regla. Entonces, si yo... Son los patrones, encontrar los patrones. sí, encontrar los patrones, pero dentro de subgrupos que compartan características de contexto. Comparten características de la población o características en torno a la intensidad o naturaleza exacta de un programa. Entonces, si yo armo subgrupos y no afectan al efecto promedio, quiere decir que la intervención en sí es bastante sólida, como está. No importa de qué características uso. Pero, si separo grupos, si en el efecto de recién los azules eran de una familia y los rojos eran de otra, quiere decir que esa intervención anda mejor en ciertos contextos, que puedo estar bien identificados. Entonces, ayuda a explicar los puntos en común que existen en un nivel inferior al de la población completa. Puedo encontrar comunalidades en subgrupos que comparten características. Y si veo que algo anda muy bien en un subgrupo particular, bueno, podría ser una investigación que se concentre en ese subgrupo particular. O sea, que genere una hipótesis para nuevos programas o intervención. Y como estos subgrupos en realidad no dependen de los resultados, sino que yo les puedo dar variantes, para evitar el sesgo puedo poner cómo voy a armar estos subgrupos que llegan a esta etapa en el protocolo, ya que solo dependen de los factores de población. Incorporación, intervención, contexto. Entonces, todos los que se lleven a cabo en el mismo país, los puedo poner en esto. Y así. O dentro de los niños, todos los que sean de 12 años, los pongan en su grupo. ¿Sí? Sí, sí, perfecto. Y esto es el análisis de sensibilidad. El análisis de sensibilidad es lo que surgió recién, de decir, bueno, dice que es la exploración formal de los que hubiera pasado si. Dice que a lo largo del proceso de revisión vamos a hacer como tomar varias decisiones que son arbitrarias, esa es la palabra que no me salió decir. Cuando un paper no te dice un dato, o cuando es obvio que se ha equivocado en lo que dice, o cuando no está claro lo que quiere decir, y vos y si tomaste una decisión en particular, ponele, faltaba un dato, ¿qué hiciste? ¿Tomaste el último dato anterior? ¿O trataste de hacer una media entre los otros datos? No sé, tomaste alguna decisión para solventar ese problema. Y bueno, lo que dice es que esas decisiones influencian los resultados. Y quizás conviene ver si hubiera cambiado esa conclusión si yo hubiera tomado otra decisión en ese momento. ¿Decisión de qué? Una decisión arbitraria cuando pasaban esas cosas, cuando faltaban los datos, cuando no estaba claro algo. Ok, ¿puedes dar un ejemplo? No sé si tengo otra figura. Sí. ¿Cuándo se sirve hacer análisis de sensibilidad? Entonces, te conviene hacer un análisis de sensibilidad cuando has tenido dudas importantes acerca de si un estudio es elegible para su inclusión en una revisión. Es decir, hiciste tus criterios de inclusión e inclusión, pero hay un estudio que no sabes si terminar con lo que pusiste en ese momento, no sabes si incluirlo o no. Y ponele que en su momento decidiste incluirlo. Y ya eso quedó, lo incluiste y ahora es parte de tu pool de papers. Así que una cosa que podrías hacer es excluirlo y ver qué hubiera pasado, por ejemplo, con tu promedio que hiciste en el metanálisis. ¿Sí? O si hubiera desaparecido algún tema, si era un estudio más cualitativo. Puedes hacerlo cuando hay diferencias significativas en la calidad, cuando hay estudios muy buenos y hay estudios muy malos. Entonces ahí podrías, y vos decidiste tener en cuenta todos, entonces podés hacer excluir todos los malos directamente, no darles un peso menor, sino excluirlos para ver si, teniendo en cuenta solo los que tienen una calidad aceptable, llegas a otros resultados distintos. Un estudio en particular tiene resultados muy diferentes de los restos, o sea, que es una outlier. También podés ver, en vez de generar una hipótesis nueva en base a eso, podés ver si excluirlo afecta en algo o no tu resultado. Si al excluir ese outlier en particular, tu resultado cierra por todos lados, quizás quiere decir que ese outlier está siendo explicado por otra regla y amerita, con aún más énfasis, una nueva investigación para ese particular valor.
De todas formas, suponete que lo excluís, lo tenés que reportar. Claro, tenés que decir por qué lo excluiste. Acuérdate que ya tenías un efecto para eso. Sí, sí, pero si habíamos dicho que lo excluíamos y acá decidimos excluirlo. Claro, en la razón por qué la van a excluir vas a decir, este valor se hizo un análisis de sensibilidad y se determinó que era un resultado muy diferente y que al excluirlo pasaba tal cosa, lo cual indica que quizás se está eligiendo otra regla que necesita más índices. Buenísimo. Quizás, bueno, lo que decía recién, se hizo una suposición acerca de un valor faltante. Por ejemplo, la última medición disponible, que no se hizo por alguna razón, se asumió un resultado menos favorable, o se agarró la última, o se hizo un promedio, y tomaste una decisión para ese valor tenerlo. Entonces, bueno, puedes explorar qué sucede si cambias ese valor tomando una actitud pesimista o una actitud optimista. Y el último es si ves que hay un estudio en particular que influencia mucho tu resultado. O porque es el que más citan, o porque es el que mejor armado está. Entonces, quizás te conviene ver si excluyéndolo cambia el patrón de resultados. Y quizás tu síntesis estaba muy sesgada por ese estudio en particular. Y todos los otros daban otra tendencia distinta. ¿Ok? Esto era la pregunta que tenías. Sí, sí. Todo lo anterior entonces era para confirmar los hallazgos que hemos tenido en la síntesis. Más que confirmarlos era como mirarlos de vuelta y decir, ¿en serio voy a poner esto como conclusión? Después de hacer todo este análisis, quizás cambie, o quizás pongas algunas advertencias, pero deberías ya tener un resultado final. Ahora lo que vamos a hacer es analizar la validez, en base a la evaluación que hicimos previamente. Analizar la validez de la conclusión que ya establecí y ya confirmé. Para eso vamos a colocar el resultado de la revisión en contexto, y bla, bla, bla. Acá dice que hay que limitar la evidencia, hay que asumir las limitaciones de la evidencia. Y para eso no vamos a decir estos son los problemas de la evidencia, esto está mal hecho, esto está mal hecho, sino que hay que tratar de traducirle al lector cuáles son los efectos que resultan de esos errores en la evidencia. Y en la evidencia son los papers originales. ¿Sí? Ahora vamos a ver mejor. Básicamente, ¿qué es lo que decía en el segundo párrafo? cuando una discusión de limitaciones se hace bien, irá más allá de una simple lista de la magnitud y la dirección de los errores aleatorios y sistemáticos de cualquier problema asociado con la validez. Tienen sesgos los papers, no digas esto tiene sesgo acá, esto tiene sesgo acá, esto tiene sesgo acá. Trata de traducir qué significa que la existencia de ese sesgo en el resultado de tu conclusión. Que es lo que dice ahí. Tenés que actuar como un intérprete del significado de cualquier error y su posible influencia. Entonces, lo primero que tenés que hacer es evaluar la probabilidad de sesgo. Para eso tenés que hacer preguntas a vos como revisor. ¿Sí? Después de haber hecho todo esto tratando de minimizar el riesgo, ¿cumplimos el objetivo? Lo primero, ¿he especificado claramente la pregunta que será examinada por mi revisión? ¿Cómo los estudios incluidos abordan esta pregunta y en qué medida mi conclusión resuelve esta pregunta? Entonces, vuelvo a lo primero que hice, que era mi pregunta de investigación. La especifiqué claramente, los resultados que obtuve a partir de esa pregunta trataban de responderla, y la conclusión que obtuve en la síntesis, ¿la respondió? ¿Qué pasa si no? Si no lo hiciste, Hay que volverlo a... tendrías que hacerlo mejor, tendrías que hacerlo de vuelta, porque la conclusión que estás dando no es válida. Porque estás respondiendo algo que nunca preguntaste, o porque no estás obteniendo toda la información relevante que pudiste. La idea es que nosotros, al hacer la sistematicidad de esto, tratamos de llegar a esto y responder sí, porque ya nos tomamos toda la precaución anterior. ¿He definido criterios de elegibilidad explícitos y objetivos para incluir todos los estudios? Según esto lo hicimos. ¿Sí? ¿Hasta qué punto estoy seguro de haber identificado todos los estudios potencialmente elegibles?
hice iteraciones sobre la búsqueda, traté de poner todas las bases de datos que encontré, hice búsquedas por texto libre, por Thesaurus, estoy totalmente convencido que hice lo más que pude por obtener todos los estudios elegibles. Acá va mi respuesta. Si no, haré lo que no hice. Me he asegurado que los criterios de elegibilidad... Recortar los principios. Lo que Sí. no están seguros. O sea, tenés dos opciones, o publicar lo que tenés y le advertís al lector, mira, no sé si encontré todo. ¿Por qué? Si vos querés publicar eso, publicás eso. Si no, podés volver para atrás y tratar de corregir ese fallo. Pero siempre que haya algo de esto que no está seguro, se lo tenés que advertir al lector. Porque vos le debés todo a que el lector asuma la calidad. Replicar. Claro. Más allá de que lo pueda replicar, vos sos transparente con él. Es decir, vos vas a leer esto teniendo certeza de que le dice esto. Si no te convence, hacé la tuya. Digamos. Podés hacer eso o podés tratar de mejorarlo, llegar a este punto de que detectaste que había una falla en tu planteo. La otra es que los criterios de elegibilidad se aplicaron de manera que limiten el sesgo. Porque no es tener solo los criterios de elegibilidad, sino, ponele, puede ser que los criterios estaban mal planteados o no se entendían, o puede ser que había más de una persona aplicándolos a los papers, entonces eso tienen que poner de acuerdo. Era más o menos lo que hicieron los del protocolo para ver cómo hacían para trabajar de a tres. Uno verificaba al otro, etc. Es reunida la mayor proporción posible de la información relevante, de los estudios incluidos. Acá dice que te estás protegiendo contra un sesgo en la selección del resultado. Es decir, hice un formulario de extracción de datos, o lo leo y saco lo que no. Y ese formulario, ¿trató de agarrar todos los resultados posibles o me comprometí con un solo resultado? La pregunta que deberías hacer. He utilizado una variedad de análisis para explorar las incertidumbres asociadas con los hallazgos de metodología, es lo que acabamos de ver. Traté de hacer algo para confirmar los hallazgos de la síntesis. Revisé la representatividad, vi los outliers, hice un análisis de sensibilidad. Y el último. Hay vínculos claros entre lo que se observa y lo que se concluye. Eso sería hacer una auditabilidad del proceso, que eso lo habíamos visto que era una consecuencia de tener un formulario de extracción de datos. De estos papers, obtuve estos datos y los analicé lo mejor que pude para obtener una conclusión. Y se ve la traza entre la conclusión y lo que leí. Estas son preguntas que tenés que hacerte a vos para evaluar la probabilidad de sesgo. Si ves que hay un sesgo y no querés hacer toda vuelta, se lo advertís al lector. La probabilidad de sesgo puede estar acá y acá y acá. Y si no, tratás de reducirlo al mínimo, pero si hiciste todos los pasos sistemáticos que hicimos antes, vas a llegar acá contestando sí a todo. Ahora vamos a ver que hay dos sesgos que en realidad no dependen de mí, sino dependen de los que hicieron los artículos que estoy leyendo, o los que aceptaron, o los que tenían que aceptar los artículos, los journals, lo que sea. El primero es el sesgo de publicación. El sesgo de publicación es algo que afecta a lo que se publica y lo que no. Así, es lo que termina decidiendo qué se publica y qué no se publica. Y en realidad son una familia de sesgos. O sea, que hay varias cosas que pueden sesgar, obtener una información homogénea. Lo primero es el sesgo de citas. ¿Sí? ¿Qué va a determinar que un paper esté citado o no esté citado? ¿Por qué citaría un paper? ¿Por qué lo citaría? Y porque Tu paper. está relacionado con mi paper, Sí. o me baso en información que usa ese paper, o como un dato histórico. También, pero también puede servir como que lo estás citando porque funcionó en su momento y me voy a basar en... ¿Por qué te basarías en eso? Porque funcionó. O sea que en realidad los papers que están más citados son los papers que anduvieron bien. Sí. Que no te sirven tanto, que todos anden bien para hacer, por ejemplo, metaanálisis. Entonces, si vos te vas a ir a revisar citas como un método de búsqueda, ten en cuenta que los que encuentres van a ser resultados mayormente positivos.
Después tenés el sesgo de la base de datos, ¿sí? Que es la base de datos del journal, o los journals que incluye, ¿sí? ¿Cómo los elegí? ¿Cómo los eligieron hacer? ¿Por qué incluyo esos journals y no otros? Y lo que dice el libro es que generalmente los journals de países más desarrollados son los que seguro están en la base de datos, quizás una revista de Argentina no va a estar, Claro. y también que está en inglés. La mayoría de las bases de datos están en inglés. Entonces hay como un sesgo ahí de qué indexo y qué no indexo. Y como yo voy a terminar buscando en esa base de datos, lo que obtenga va a depender de qué indexó la base de datos. Sí. El otro es el sesgo de financiamiento. ¿Qué pasa? Si yo le pago a alguien para que haga una revisión o un paper en particular, que vea cómo actúa mi producto en particular, si yo lo publico, es porque habla bien. Porque si está hablando mal de mi producto, o sea, no es que lo voy a ocultar, pero por lo menos no lo voy a publicar. Entonces, generalmente, los proyectos que están financiados por algo van a mostrar resultados buenos de esa intervención en particular. El sesgo de la literatura gris, la verdad no era la literatura gris, era literatura que su objetivo principal no era la publicación. Eran datos o eran análisis que se hacían para un objetivo que era distinto de un paper. Podían ser entonces organismos gubernamentales o industrias que hacían su propia investigación. Entonces, si analizar la literatura gris y lo que está viendo es muy distinto a lo que dicen los papers de los journals, es porque hay un sesgo de literatura gris que básicamente lo que está diciendo es que no, esos papers que están en los journals no han hecho una revisión con lo que pasa en la práctica. Se han encerrado en sus experimentos y no han hecho una revisión extra. El sesgo de idioma es cuando las reviews solo analizan papers de su idioma, del idioma del editor, y generalmente es todo en inglés, como que todo lo que sirve es está en inglés. Después hay sesgo de múltiple publicación, que básicamente es cuando un resultado es tan bueno que lo quiero publicar en todos lados, y lo publico en un congreso, y lo publico en una revista, y resulta que no está indexado o algo así, o hay varios expertos. Y un estudio genera más de una publicación. Entonces, cuando yo las leo todas, no me doy cuenta que es el mismo estudio y lo tomo como dos estudios distintos que llegaron a las mismas conclusiones. Entonces, como que se agranda el efecto de esa intervención en particular. El informe de resultados, lo que vamos a ver después más en detalle, es yo qué informo. Yo hago mi paper y cuál de todas las mediciones que hice pongo. Puedo pasar de, pongo la que mejor identifica lo que quiero decir, o pongo las únicas que se relacionan con lo que quiero decir, las que contradicen no lo pongo, o sea, sería porque solo muestro los resultados que quiero y no todos los que hice. Habrá razones, en cuyo caso vos no tenés todos los datos, solo lo que el artículo quiere decir. Y el último es el sesgo de los resultados positivos, que es que generalmente los autores no van a enviar papers que muestren resultados significativamente buenos, y los journals no van a aceptar papers que no. Una de las dos cosas pasa, o que vos no lo envías porque no te convence, o que no te lo aceptan porque no te convence. Entonces, siempre termina viendo resultados positivos de la intervención y no tanto muestras de cuando algo no va. Facundo siempre lo dice. Para analizar esto, en particular, todos estos sesgos de publicación, lo que se hace es un gráfico de embudo. Es un gráfico de embudo porque tiene esta forma, como el pinito de Navidad, pero es un embudo de doble, que trata de ver en una población de papers en particular si hay sesgo de publicaciones o no. Entonces, se representa en el eje X una medida de precisión, que puede ser el tamaño de la muestra, o la varianza, el inverso de la varianza o el error estándar. Eso quiere decir que mientras más preciso sea un paper, más arriba va a estar. O sea, también es una evaluación de la calidad, ¿no? Mientras mejor hecho esté, más arriba va a estar. Y el de abajo es el resultado de la intervención, la medida de efecto. O sea que, por ejemplo, en un clasificador puede ser. Entonces, ¿qué va a pasar? Los que estén mejor hechos van a converger a un mismo resultado.
mientras que los que tengan, o sean más chicos, o hay alguna otra pobreza en el llevar a cabo el informe, van a variar más los resultados. ¿Sí? Que no da vuelta. El FX. El FX es el resultado del experimento. ¿Sí? O sea que El FI, la precisión. la medida de precisión. Mientras más arriba estés, más preciso es tu medida de resultado. La medida de resultados que elegiste. ¿Qué dice? Puede ser el tamaño muestral, ¿sí? Mientras más grande sea la muestra sobre la cual hago yo esto, más preciso va a ser el resultado. Puede ser el inverso de la varianza, o cualquiera de esos se puede usar. Mientras más arriba estés, más preciso. Ok. Entonces, O sea que el mejor resultado estaría lo más arriba y lo más a la derecha. Claro. Un paper bueno debería ser muy preciso y muy bueno. Sí, que estaría bueno. Okay. Pero generalmente lo que pasa es que cuando no hay sesgo de publicación hay una cosa así. Hay resultados muy buenos que vienen de informes poco precisos y también se pueden tener resultados muy malos. Y los resultados que son precisos son conservadores. Una cosa así indica que no hay sesgo de publicación. Generalmente lo que pasa es una cosa así. Claro, porque tenés que todos son buenos. Todos los resultados son buenos, los que están peor hechos son mejores. Y los que estaban mal hechos y eran resultados malos, no los publicaron. Por alguno de los 40 motivos que te mencioné antes. Claro. Entonces hay formas que tienen mucho que ver también con el metaanálisis de mejorar esto para eliminar el sesgo de publicación, como inferir resultados a partir de lo que yo sé que sería algo sin sesgo de publicación. Uno de los métodos que proponía era tratar de hacer esto lo más simétrico posible, eliminando, por ejemplo, estos, ¿no? Podemos eliminar estos y quedaría algo simétrico, ¿no? Claro. Genero una nueva línea, ponele que sin tener en cuenta estos, ahora esta va a ser el eje de simetría, no el desde el punto este. Y lo que voy a hacer, todos estos que eliminé, generar puntos simétricos del otro lado. Entonces, ponele ahí. Ahí. Es una de las. Entonces, si borro todo esto y vuelvo a incluir estos, tengo algo más simétrico y con lo que puedo hacer un metaanálisis que en realidad eliminó el sesgo de publicación. Es algo de lo que te ofrece el metaanálisis, que esta síntesis que hace. Wow, eso no entendí. ¿Cómo lo pones del otro lado? No sé por qué. Lo que quiero es obtener... Sí entendería, por ejemplo, eliminarlos y decir, estos los elimino, no los tengo en cuenta porque estaban generando un sesgo de publicación. Y es que en realidad no eran eso. El sesgo de publicación no es producto de los papers que hay, es producto de los papers que no hay. O sea, no es que eliminar esto, eliminar el sesgo de publicación, estás sesgando aún más. Porque estás eliminando aún más papers que no vas a tener en cuenta. O sea, ¿cuál es el problema? Que acá no hay nada, no tengo representación de esta parte. Entonces lo que hago es que necesito alguna representación de esta. Como no tengo valor de verdad, son valores inferidos a través de métodos estadísticos. ¿Entendés? Sí. Entonces, el eliminarlos no haría nada. Tendrías algo aún más sesgado en realidad. Porque ahora te falta otro pedazo. El de los mal hechos que te dan buenos resultados. Ok. ¿Sí? Bueno. Entonces, una de las propuestas que te da es esa. A lo que voy es que no sé cómo sería eso. Es un método preciso de metaanálisis. Que si tú usaste metaanálisis y tenés sesgo de publicación, lo puedes arreglar utilizando ese método. Ah, ok. Bien, pero era como una forma gráfica de ver que hay cosas que se pueden hacer para eliminar el sesgo de publicación. Bien. No veo bien cómo reportar eso, pero... Podrías dejarlo simplemente en advertir que tus resultados están sesgados, claro, mostrando este gráfico. Okay. ¿Sí? Sí. ¿No estoy escribiendo? No. Bien. Eso que vimos recién era con respecto al sesgo de el sesgo de publicación. Ahora vamos a ver el sesgo de informe selectivo de resultados, que es más o menos lo que vimos recién. Y que es una preocupación muy grande,
porque una selección sesgada de resultados puede presentar una intervención de manera más favorable. Es decir, si yo quiero publicar lo mío y sé que lo mío se publica solo si tengo resultados buenos, voy a mostrar solo las métricas que muestran que anda bien. Y quizás las métricas que muestran que anda mal en ciertos aspectos no las publico. ¿Sí? O sea, es un informe, esto ya no es un problema de qué es lo que hay, sino de qué es lo que dice lo que hay. Es dentro del informe. O sea que son decisiones, malintencionadas o no, que pueden conducir a conclusiones erróneas de la revisión en general. ¿Okay? ¿Sí? Entonces, lo que te dice es que hagas preguntas para detectar si estamos en presencia o no de un sesgo de informe selectivo de resultados. Lo primero que dice es, ¿en qué medida la lista de resultados identificados en la literatura coincide con los resultados que las partes interesadas en su área temática considerarían importantes y significativos? Entonces, para contrastar si lo que me están diciendo todos los papers que leí me están diciendo todo lo que deberían decirme, puedo ir a preguntarle, por ejemplo, en nuestro caso, a las bodegas. ¿Cuáles son las variables en las que ellos están interesados? Que tienen que hacer, no sé, un detector de llama. ¿Qué variables se fija alguien que detecta si yo lo tomaré? Si son las mismas que me está diciendo la mayoría de los estudios, es porque no hay tanto informe selectivo de resultados. Pero si las métricas que me dan no tienen nada que ver y solo me están mostrando que anda bien, es porque me están mostrando solo lo que quieren mostrar. Bien, armamos una lista completa de los resultados que publican todos los estudios. Y vemos si hay algunos estudios que han descuidado los resultados importantes de esta lista. Entonces, toda la lista de estudios tenemos 15 métricas en total distintas que demuestran cierto. Si hay algunos que demuestran 2 de esas 15, ¿no? Porque está mostrando solo algunas cosas. También se puede ir o a los protocolos, porque puede ser que a veces algunos papers hacen protocolos o diseños experimentales o cosas así, antes de llevar adelante el experimento en sí. Entonces yo lo que hago es comparar cuáles eran las mediciones propuestas antes de llevar a cabo el experimento y cuáles son las mediciones reales que informaron en los artículos publicados. Porque hay veces que se publican las dos cosas. Entonces, si tenés acceso a esto, podés ver cuáles medidas eliminaron y por qué. También hay resúmenes de las actas de congresos donde se presentan, que puede ser que esos resúmenes digan que tenían algunas medidas que otras no, y ya no se publicaron después en la versión final del journal. Y lo que te recomienda es que si podés, te pongas en contacto con los autores de los artículos que muestran que hay un informe selectivo de resultados para ver si tienen algún otro indicador que no hayan puesto en el paper. Para que te den esa información que no publicaron. Si no la publicaron porque tenían miedo de que no se presentaran, bueno, dámela a mí y así armamos algo. Y, o si no, se lo publicaron en algún otro lado y yo no lo encontré, que te digan dónde está. De vuelta, si encontrás que hay informe selectivo de resultados como seco, tenés que informárselo al lector. Es decir, de los 30 que encontré, habían 14 que no lo mostraban todos. Para que él sepa si tomas tus conclusiones o no. Y lo último que deberían hacer en el análisis es recomendar futuras investigaciones en base a lo que encontraste en esos grupos, en todas las técnicas de análisis. Entonces, podrías recomendar que algunos de los grupos de población se pueden beneficiar de una intervención que ha sido poco investigada. ¿Qué técnica nos decías? ¿Qué grupo de población está poco estudiado? Sí, muy bien. Estaba en el análisis. Era representativo. Perfecto. Los exámenes de representatividad que había hecho durante el análisis me decían que era un grupo poco representado. Eso podría ser una recomendación para el estudio.
Se ha discutido la eficacia potencial de una intervención en estudios a pequeña escala. ¿Dónde estaría la escala del estudio? ¿Dónde la puedo ver? Y también ahí. Sí, la representatividad la más de la población. ¿Sí? La escala del estudio podría ser una cosa del contexto, que podría verla en los formularios de extracción de datos. Entonces, como yo pregunté en todos cuál es la escala, ponele la base de datos de benchmarking, cuántos estudios o cuántas empresas tenían, me puedo fijar cuántas tienen menos de 20 empresas. Los ajustes a una intervención sugeridos por las partes interesadas aún no se han investigado para determinar su efectividad. Bueno, por ejemplo, quizás el que está, el stakeholder de tu investigación, tiene un ajuste para una intervención que se ha hecho. No te fijas si ese ajuste ya ha sido hecho o si ha sido demostrado que no sirve. Y si no se ha hecho, puedes recomendar que se aplique ese ajuste. Ok, de ahí, de hecho, eso sería una muy buena pregunta para por checklist o formulario. Claro. Sí, porque ahí viste que era lo que se hizo. Y es más, es la que yo creo que es la mayor cantidad de recomendaciones que nos pueden hacer. Porque si vos agarraste la calidad de los métodos, podés decir, todo lo que hay hecho sobre esto se ha hecho de esta forma. Quizás conviene hacerlo de esta otra, podría ser una investigación que es más o menos lo mismo, pero que nos va a dar diferente. Bueno, es necesario desarrollar o utilizar herramientas de medición de resultados rigurosas. Las herramientas de medición que muestran, ¿están sesgadas o no? Entonces, si hay alguna herramienta de medición que no se está mostrando en ninguna investigación, que ninguna la publica, podrías sugerir hacer una voz fijándote qué pasa cuando utilizas esas herramientas, qué resultados obtienes. Y más o menos lo mismo es si se miden y reportan los resultados correctos. Si no, bueno, eso es un poco. Pues, si reportan resultados correctos, ¿cómo llegar a esa conclusión? y es lo mismo. Es ver, eso lo puedes obtener si preguntas a los stakeholders qué es lo que ellos consideran como un resultado a reportar. ¿Qué es lo que ellos esperarían que reportes de alguien que hace eso? ¿Se han medido hasta ahora esos resultados? No. Bueno, hagamos una investigación que mida eso. Porque con lo que hay de literatura no hemos podido determinar nada. Sí, me llama la atención esos resultados correctos. No resultados, no que sean resultados buenos o malos, sino de que si se está reportando lo que deberías reportar. Qué sé yo, un clasificador que solo está reportando accuracy, quizás debería empezar a reportarme otra cosa. Como alcohol o precision, porque quizás tenés una accuracy hermoso, pero es porque tenés clases balanceadas. Claro. Entonces, bueno, ¿está bien lo que está midiendo? Ok. Buenísimo. Bueno, y llamo a la última. La presentación. La presentación es, ya hice todas las etapas del salsa, ya llevé adelante la review, tengo todos los datos, tengo mi conclusión, ahora hay que escribir. ¿Sí? Entonces, para escribirlo, tengo que identificar cuál va a ser mi audiencia, porque en base a eso voy a cambiar varias cosas, sobre todo la discusión de los resultados finales. Cuál va a ser el resultado de mi review, va a depender de quién me llamó para hacerla y a quién estoy hablando. ¿Cuáles son los enfoques sistemáticos que hay para la presentación en particular? ¿Y cuáles son los beneficios de usarlos? Y vamos a ver algunos estándares de publicación que hay que más o menos guían cómo escribir. Escribir bastante parecido en lo que sería el formato. ¿Sí? Que es bastante parecido al formato de un paper. Está bastante familiarizados con el aspecto. Ok, entonces, lo primero que hay que hacer es, hay que identificar la audiencia de nuestra revisión. No hay una sola audiencia,
sea, no solo va a ser un colectivo el que va a leer mi audiencia, pero sí hay una audiencia primaria, que es con la que siempre lee este tipo de reviews, con la que lo encargó directamente. Entonces vamos a ir viendo qué es lo que quiere cada uno de estos tipos de audiencia y qué es lo que deberías enfocarte vos a la hora de armar esas conclusiones de la review. Vamos a empezar con los financiadores de la investigación. ¿Sí? Que a vos te pagaron para hacer una investigación y los únicos que la van a leer a priori son los que la encargaron. Tenés que asegurarles que han hecho una buena inversión, digamos. ¿Sí? Ganarte los padrinos. Exacto. Así que en lo que están particularmente interesados es en las ganancias incrementales de conocimiento, por lo menos, obtenidas como resultado de la revisión. Es decir, ¿qué sabemos ahora que no sabíamos antes de haber hecho toda esta revisión? ¿Y para qué me sirvió haber hecho esto? ¿Qué gastaste tanta plata en que estuviera un año leyendo el país? No solo qué conocimiento gané, sino por qué fue bueno que haya pagado una revisión sistemática y no una revisión cualquiera o directamente haber leído un par de papers. Es decir, ¿qué valor agregado tuviste por una revisión sistemática? Le mostré claridad, aplicabilidad, transparencia, validez, limitación de los sesgos. Es decir, tratar de convencerlos de por qué fue bueno hacer una revisión sistemática. Y como etapa le das áreas de investigación poco cubiertas, que eran estos huecos que decíamos recién. Y lo que te sugiere el libro es que vos no menciones estas áreas de investigación como un posible investigador dentro de esa investigación, sino que trates de ser lo más honesto posible de qué áreas están poco exploradas. Ya si vas a ser vos el que lleva a cabo la investigación o no, debería ser un plus, digamos. La pequeña lección de moral que da el libro. De no decir, esto está poco investigado, cosa de que lo investigues vos después para que te sigas financiando. Ya sea que le identificaste en el curso de la revisión, porque salió un outlier, o porque viste que había otra área cercana que no entraba dentro de tu revisión, pero estaría bueno llevarla a esta. También podrían ser responsables políticos, la audiencia de tu review. Los responsables políticos a veces piden reviews cuando quieren ver los efectos de aplicar cierta política en un contexto dado. ¿Sí? Entonces, no sé, bajar el límite de alcohol al conducir, legalizar el aborto. ¿Qué ha pasado con eso? Tenemos una review y lo que quieren saber ellos es si esos resultados se extrapolan bien en otro contexto. Es decir, quieren ver qué tan generalizable, qué tan aplicable es los resultados que obtuviste en la conclusión. Así que tenés que concentrarte mucho en esa parte, en la aplicabilidad, y tenés que dejarles de antemano establecidas cuáles son las limitaciones de la evidencia. Es decir, este resultado que tengo yo está afectado por todos estos sesgos que hablamos recién. Así que a la hora de tomar la decisión, tenerlo en cuenta. Porque lo que tenemos que tener en cuenta siempre es que los responsables políticos, las revisiones no las quieren para utilizar el conocimiento, sino para ayudarlo a tomar decisiones. Son apoyo a las decisiones. Entonces, van a apreciar que no hablemos tanto de una pregunta en específica, una pregunta tan específica, sino hablar más de una mirada holística. Porque lo que dice es que ellos deben hacerle frente también a sus superiores de por qué eligieron eso. ¿Sí? Entonces, mientras más datos le des vos acerca de por qué decidiste que esa era tu conclusión, más información van a tener ellos para responder a las preguntas que les hagan sus superiores. Entonces, repasando, les importa más a los financistas el conocimiento y las áreas de investigación que se descubrieron nuevas, y a los responsables políticos les importa la aplicabilidad y las limitaciones que hay en la evidencia que producimos. Otra audiencia posible son los profesionales practicantes, es decir, esos profesionales que se dedican a llevar adelante que no hacen investigación, digamos, son gente que labura todos los días con eso. A ellos les sirven las reviews porque
necesitan la información, necesitan estar al día con cómo va el estado del arte, digamos, pero sin tener que leerse todos los papers porque no les gusta tener la fórmula y aplicarla. Entonces, las revisiones sistemáticas de alta calidad les sirven para definir los límites de lo que ya se conoce y está probado, y también pueden ayudarnos a resolver problemas específicos. ¿Sí? Entonces, a diferencia de los otros, estos no van a apreciar una mirada holística del asunto, van a apreciar una mirada más particular del problema específico que querían resolver ellos. Y no solo también como audiencia, sino como una especie de feedback que puedes tener con ellos, también puedes hablar con los practicantes para evitar obtener una revisión obsoleta. Es decir, me tengo que asegurar que una intervención dada no haya sido dada como que ya no se usa más. Y eso solo puede decirlo la gente que trabaja de eso. Me puede ayudar a no perder tiempo leyendo papers que proponen alternativas que ya han sido descartadas en YouTube. Si mi objetivo es hablarle a estos profesionales practicantes. Si hay cosas que son obsoletas, están teniendo en cuenta. Ni las tengo en cuenta a la hora. O sea, un criterio de exclusión. Exacto. Se recomienda hacer eso si vos sabes de antemano que tu audiencia es esto. Es decir, tu revisión va a ir para practicantes, no tengas en cuenta que son obsoletas o que ellos consideren obsoletas. Y enfocarse mucho en recomendaciones de cómo usar estos resultados en la práctica. La borré. La borré. Bueno, antes de los medios de comunicación venía la comunidad científica, digamos, que también usa las revisiones, pero no había mucho para decir, solo que la utilizan más que nada para saber qué huecos hay. Que es más o menos lo que quiere hacer Seba, ¿no? Si encuentra alguna revisión, le serviría para saber qué ha hecho y qué no, y qué puede, por lo menos a mí me serviría eso. Hacer una revisión de mapeo y ver qué cosas ya han sido investigadas y qué cosas han sido subrepresentadas. Para eso les serviría a la comunidad científica, y ellos sí están más interesados en la metodología que sigue, que es algo que ninguno de los otros les parecía importarle mucho. Es decir, a estos sí hay que convencerlos de que todos los métodos que hiciste para evitar el sesgo, toda la objetividad que tuviste en cuenta, ponerla y enfatizarla en la discusión final. Bueno, era como muy interesante eso. Qué pena que no borré. Sí, no sé. Creo que la sobreescribí, o la copié, o la corté en vez de copiarla, no sé. Bueno. Pero bueno, eran eso las conclusiones, digamos, que se enfocan en encontrar los huecos y en ver si fue llevado a cabo exhaustivamente. Bueno, otra es los medios de comunicación. Y acá dice que con frecuencia hay una relación corta y problemática en los medios con los científicos, y más sobre los revisores, porque dicen que el valor del descubrimiento de una síntesis de investigación palidece junto al dramático experimento de laboratorio de la cura milagrosa. Es decir, a veces no está para nada interesada directamente la prensa con lo que pueda llegar a ser un descubrimiento de una reacción. Pero dice que últimamente se me está dando cuenta que hay cosas que le pueden llegar a traer a los medios de comunicación de lo que sería el resultado de una revisión. Y es enfatizar en que una revisión, a diferencia de un artículo, está brindando un cuadro completo de una investigación que podría llegar a ser conflictivo. Es decir, a diferencia de un artículo de una cura milagrosa, que quizás hay tres que dicen lo contrario, una revisión se ha encargado de juntar todo eso y explicar por qué esos resultados son tan conflictivos, y se podría tomar como una especie de conclusión más definitiva del asunto. Y además, el número acumulado de sujetos, de pacientes, de estudios, de eventos que se ha hecho al recolectar todos esos diferentes artículos, debería ser enfatizado si uno quiere ganarse la atención de los medios de comunicación. Hacer énfasis en las ventajas, digamos, metodológicas que tiene una revisión sistemática con respecto a lo que sería un paper enfocado en un tema particular.
Y por último, el público en general. Que bueno, hay dos retos particulares a la hora de que tu audiencia sea un público en general. La primera es que vas a tener que usar una terminología accesible, y vas a tener que simplificar conceptos, definir todos los términos específicos que puede que nunca hayan escuchado en su vida, y asegurarte de que todo lo que no puedan llegar a comprender esté explicado dentro de la revisión. Y vas a enfatizar las ventajas de la metodología, más o menos lo mismo que hiciste con los medios, es decir, ¿por qué una revisión es mejor que una revisión sistemática? ¿Es mejor que un estudio en particular o que una revisión no sistemática? En vez de ver qué bueno que es mi método de metaanálisis, que me permite sacar mi bias de publicación del mínimo. Tratar de explicar por qué es mejor una revisión sistemática que otros aspectos, que otras formas de hacer ciencia. Bien, eso es lo que tendrías que tener en cuenta a la hora de ver cuál es tu audiencia primaria. La sistematicidad a la hora de hacer la presentación tiene 4 ventajas. La primera es la claridad, que era más o menos es una de las ventajas de la sistematización en sí. Es una facilidad a la hora de leer. Sí. Pará, un segundo. Dale. Cortar la grabación. Acá. Bueno. Pausar.